Muy buenos días para todos. Hoy, viernes 5 de marzo. Ya estamos caminando el tercer mes del 2021. Y bueno, aquí estamos nuevamente después de unos días bastante ajetreados y golpeados. Como ustedes saben, porque les informamos que el día miércoles no pudimos transmitir porque nos encontrábamos en Santiago por la partida de mi suegra y de un cuñado, mi cuñado Juan, que murió por el COVID-19. Así que fueron días duros, llenos de emociones, como dicen, sentimientos encontrados. Y hoy ya estamos acá de vuelta en lo nuestro, porque hemos entendido que los que mueren en Cristo ganan. Y tanto mi suegra como mi cuñado, hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, así que ya sabemos dónde están. Y cuando coincidentemente estamos hablando de estos asuntos escatológicos, todo lo que tiene que ver con los eventos futuros, porque hay una escatología histórica o cumplida, todo lo que ya se cumplió en Cristo, la venida del Señor, su primera venida, que nació de una virgen, las profecías sobre la iglesia, las que se están cumpliendo parcialmente, y también las que aún no se han cumplido. De esas estamos hablando estos días. Hoy vamos a concluir este grandísimo tema relacionado con el gobierno o reino milenial. Recuerden que hemos repetido varias veces que el reino tiene tres tiempos. La realidad del reino, que es Cristo, los misterios del reino en las parábolas y la manifestación del reino terrenal, visible, con un Cristo no mediado que regirá con vara de hierro por 1000 años. Y nosotros seremos sus ministros, reinaremos con él. Y hemos hablado de el propósito, el objetivo, la razón del milenio y también las glorias del milenio. Todas las cosas extraordinarias que van a suceder en este periodo de 1000 años. Chiliasmon, en griego, chiliasmon. Y nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6, que algunos que no creen en el milenio o piensan que el milenio ya se está cumpliendo con los que han muerto con Cristo en los cielos, o la iglesia es la consumación final y total del milenio, que no hay un reino milenial. Decirles que Apocalipsis 20, del 1 al 6, si bien es cierto, es el único pasaje de la Biblia que menciona el milenio literal. Chiliasmon lo menciona 4, 5, 6 veces, pero el principio del reino milenial, el principio del reinado de Cristo sobre la tierra, cuando se siente en el trono de David su padre, está desde todas las escrituras, desde Génesis, cuando Jacob le profetizó a Judá que no se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Todo, desde Génesis, las escrituras, los profetas, los salmos y también
los evangelios confirman, reafirman y sustentan este reino milenial. ¿Cuál es el gran aporte de Apocalipsis 20, que lo vamos a leer luego? Apocalipsis 20 del 1 al 6. El gran aporte es que es el único pasaje que nos dice la duración exacta de este reino milenial. Y después del milenio, la eternidad. Entonces agradecemos a Juan y agradecemos la revelación de Cristo de aportar en este maravilloso pasaje este tiempo de duración del milenio, que son 2000 años, 1000 años, perdón. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, chiliasmón, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, chiliasmón. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, al final del milenio, lo vamos a ver. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años nuevamente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiero en esta clase final del milenio tocar un punto muy importante. Lo quiero tocar primero y luego vamos a hacer un fugaz repaso de todos los puntos que vimos anteriormente para terminar hoy, por lo menos hoy, o mientras tanto, este tema, el gran tema del milenio. Amós capítulo 9, verso 11 y 12. Vamos a tocar el tema de la adoración a full que habrá en el milenio. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Repararé, restauraré el tabernáculo caído de David. Esta palabra de Amós 9 la menciona Jacobo, el hermano de Jesús, en Hechos capítulo 15. Y lo menciona textualmente o literalmente porque está hablando de la primera vez que los gentiles recibieron a Cristo. Porque los judíos tenían un hondo problema. Pensaban que el evangelio era solo para judíos y no para gentiles. Y ese fue el conflicto también que tuvo Pedro y Pablo. Y las dos iglesias, llamémosle, la iglesia de la circuncisión y la iglesia de la incircuncisión.
y Pablo fue enviado a los de la incircuncisión y Pedro se quedó con los de la circuncisión. Hechos capítulo 15, busquen ahí por favor, Hechos 15, verso 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios vistió por primera vez, o cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Esto lo está citando Jacobo, ahí en Jerusalén, tratando de resolver un problema entre Pablo y Bernabé por causa de los gentiles. Y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Repararé o restauraré el tabernáculo caído de David. Quiero contarte brevemente esta historia. El arca del pacto había sido robada por los filisteos, pero fue devuelta después de algunos meses porque ellos empezaron a enfermar y morían, se llenaban de tumores y entendieron que el arca era la causa de las enfermedades. La devolvieron y el arca quedó en la casa de Abinadab por mucho tiempo, en un lugar llamado Gabaón. Entonces vino el reinado de Saúl, pero Saúl nunca tuvo una pasión por el arca, por la presencia de Dios. Así que pasó todo el reinado de Saúl, el arca quedó allí, pero cuando David es instituido rey, David lo puso en la lista de las prioridades. David estableció traer el arca de regreso a Jerusalén, pero lo hizo a su manera, my way. Hizo un carro nuevo, fue asesorado por los jóvenes y traían el arca tirada por bueyes en un carro nuevo. Y bueno, ya sabemos la historia. Usa trató de afirmar el arca en un lugar donde el arca trastabilló y se iba a caer, y Dios mató a Usa instantáneamente. Y el arca terminó en casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Y después David consultó a los sacerdotes cómo debía transportarse el arca sobre las varas de acacia, sobre los hombros de los sacerdotes. El arca del pacto simbolizaba la presencia manifiesta de Dios, la Shekinah en medio de los querubines de oro. Es un asunto serio. Y David trajo el arca hasta Sión, Jerusalén, y la puso en el monte de Sión y le hizo una tienda, una carpa sencilla. Y ahí estuvo el arca por mucho tiempo, hasta que Salomón construyó este majestuoso templo. Esa carpa simple, doméstica, cero glamour, ese es el tabernáculo que Dios va a reparar. Recuerden que el primer tabernáculo lo construyó Moisés bajo el diseño de Dios, pero Dios no tiene interés de reparar el tabernáculo de Moisés. No le interesa. Remedio vencido. Quedó como sombra, figura y tipo. Pero Dios no dice repararé el tabernáculo caído de Moisés. No. El de David, esa carpa, esa choza, era una choza. Tampoco Dios tiene interés de reparar el templo de Salomón. Los judíos sí, para la gran tribulación, pero Dios no. Dios no quiere volver, a Dios no le importa el lujo, el glamour, todo aquello de lo que estaba hecho el templo de Salomón. Lo único que Dios quiere es levantar el tabernáculo caído de David. La palabra hebrea empleada por Amós,
9 que acabamos de leer, en la Reina Valera, la palabra tabernáculo sería Ohel, Ohel, O-H-E-L. Pero Amós no emplea esa palabra, Ohel, sino usa una palabra bien especial que es Q-K, Q-K, con 2K de kilo, que significa tienda, carpa o choza. Significa que el arca del pacto, estamos hablando del arca del pacto, señores, estaba en una choza, como la fiesta, como los tabernáculos. Y esa es la tienda que Dios quiere reparar. El tabernáculo de Moisés tenía el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Había un orden, había una zona de exclusión en el cual nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, bajo estrictas medidas de seguridad, una vez al año, en el día del Yom Kippur, para el día de la gran expiación. Y después de eso nadie podía entrar. Pero en la tienda, en la choza, en el Q-K de David, que era una carpa, ahí estaba el arca. Y David vivía en la ciudad de Jerusalén, pero él se fue acercando. Él quería vivir en esa carpa. ¿Ves? Esto tiene que ver con la restauración y la esencia de la adoración, donde, como escribiera mi amigo, el pastor Jonathan Sid, un libro que escribió, la canción es una excusa. Lo que él busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Preciosa gente de Dios, la adoración y la alabanza está siendo restaurada en millones de hombres y mujeres que no necesitan humo, ni pantallas LED, ni todo lo sofisticado de hoy, del marketing, sino en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este tabernáculo caído de David va a ser restaurado plenamente al final de la gran tribulación. Porque dice que los gentiles entonces van a acercarse a Dios. Dice, te leo de nuevo el pasaje y cómo lo dice Jacobo. ¿Por qué no vas conmigo y lo leemos nuevamente y así pasamos a los otros puntos? Hechos capítulo 15, verso 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios por primera vez, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está aquí, han pasado más de 5 años de la muerte de Cristo. Mateo 28 dice, y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es decir, Dios los mandó al mundo. Ellos nunca fueron. Ellos no le predicaron a las naciones. Los apóstoles desobedecieron, se quedaron en Jerusalén. Y Dios abrió una puerta. Dios tuvo que abrir una puerta de salvación a los gentiles, que fue Cornelio. Dios le visitó a Cornelio. Y están relatando este hecho porque Pedro, cuando va a la casa de Cornelio, tampoco quería ir. ¿Recuerdan? Me estoy deteniendo en un punto acá porque quiero mostrarte qué va a pasar en este tiempo donde vamos a ver la más grande cosecha de almas, la más grande cosecha de gente de toda la historia que se pueda recordar de los 2000 años que la iglesia está en la tierra. Entonces, Pedro entró de malos modos a la casa de Cornelio y Dios derramó su espíritu. Y esto es lo que están comentando aquí. Y Pedro va a Jerusalén prácticamente a pedir disculpas. Yo no tuve nada que ver, no me culpen a mí, yo solo vi cómo Dios lo hizo, bla, 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 bla.
Entonces Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, ¿después de qué? Después de que se cumplan todos los eventos escatológicos, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Escuche, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sí, Señor. Entonces va a haber una restauración enorme del milenio, en el milenio. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, habla de la llave de David. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y vendrán muchos pueblos, dice Isaías capítulo 2, versos 3 y 4. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Muy bien, el primer punto, entonces, lo amplía un poco, la adoración, la alabanza en el milenio. El punto 2, no habrá conflicto bélico y la agricultura será grande. Lo vimos. Punto 3, será quitada la ferocidad de los animales. Jugará el niño en la cueva de la serpiente, y el oso y el león y el cordero comerán paja juntos. Será quitada la ferocidad de los animales. Cuarto, la agricultura se volverá altamente productiva, porque el sol alumbrará 7 veces más y la luna dice que alumbrará como el sol. Entonces será sanada el sistema de fotosíntesis. La luz del sol le agregará una fertilidad a la vegetación como nunca antes. Habrá abundancia, los desiertos van a producir. Todo esto implica de que Dios va a sanar la tierra, Dios va a sanar la ecología. 5, no habrá hambre como las hambrunas de África. Hoy día la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación del mundo, tiene campañas para llevar alimento a gente que literalmente se está muriendo de hambre. Gente que está escapando de gobiernos tiranos que en vez de cuidar a sus pueblos, los destruyeron, escapando por cualquier frontera, buscando una esperanza de vida mejor. Y en el milenio no sucederá eso, no habrá hambre, no habrá hambrunas. Número 6, las naciones se sentarán y inaugurarán el milenio en una gran cena cuyo auspiciador es el Señor. 7, no habrá enfermos. Qué cosa extraordinaria. Son un imperio. Viene del griego parmaquea, que significa hechicería. Es una cosa rara, parmaquea, hechicería. Así que la palabra farmacia significa hechicería. Las drogas
los negocios, todo está vinculado. Hoy día la industria farmacéutica puede quebrarle el brazo a algún gobernante. Tiene muchísimo poder. Ahora, tú te imaginas en un mundo donde no habrá enfermos. Dios quitará la enfermedad. 8, no habrán defectuosos. Uno cuando ve acá en Chile la Teletón, niños que nacen tristemente con defectos, no habrá ciegos, no habrá sordos, Dios desatará la lengua de los mudos, los cojos dice que saltarán como becerros en la manada. Número 9, habrá una enorme reproducción de la raza humana. Recuerda que dijimos que para el milenio morirán las 2/3 partes, o sea, para la gran tribulación. Todo lo que va a suceder en la gran tribulación, con la guinda sobre la torta, que es la guerra de Armagedón, va a morir las 2/3 partes de la humanidad. Así que el mundo tendrá que ser repoblado. Así que los hombres vivirán mucho tiempo y habrá gran gozo. ¿Tú te imaginas un mundo sin pestes, sin huracanes, sin terremotos, sin enfermedades, sin guerra, sin delincuencia, sin portonazos, sin atracos? ¡Qué maravilla! Donde todos estarán, los seres humanos que nazcan en el periodo del milenio, porque nosotros ya estaremos con cuerpos glorificados, ya no nos estaremos multiplicando, pero seremos los regentes, los ministros de Dios para reinar. Está escrito, pero veremos el gobierno de un Cristo humano divino, el Dios hombre, la manifestación de Dios y del hombre. Cristo no es Dios y hombre, sino Dios hombre al mismo tiempo. Y Él vendrá para dar testimonio de su humanidad y de su divinidad. No habrá idolatría. Quitará totalmente los ídolos. Isaías capítulo 2, verso 18. Quitará totalmente los ídolos. Isaías 30, 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las aplastarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás, para el milenio. Isaías 31, versos 6 y 7. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Sofonías capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo. Vamos a ver este asunto para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Parece que cada nación hablará su propia lengua vernácula. Si Chile o Colombia o Argentina pasan como nación a al milenio, porque habrá un juicio de naciones, será un juicio político. Mateo 25, después de la parábola de las 10 vírgenes, léalo en casa, viene el juicio de las naciones. Este juicio no es un juicio individual, es un juicio geopolítico de naciones. Cómo las naciones trataron a Israel, ese es el cargo. Ese va a ser el elemento de juicio. Las naciones antisemitas que masacraron judíos, que odian a los judíos, esas naciones serán borradas, no pasarán al milenio. Pero las naciones que apoyaron, que amaron a Israel, que contribuyeron, bueno, eso se lo dejamos a Dios. Entonces, cada nación hablará su propia lengua, pero Dios devolverá pureza de labios. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 66, verso 23. Y de mes en mes y de días de reposo en días de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Algunos creen que la lengua universal para el milenio dejará de ser el inglés, será el hebreo. Algunos aseguran que va a ser el hebreo, que cada país va a hablar su propia lengua, pero la lengua universal va a ser el hebreo. ¿Tú te has fijado que nosotros, los que estamos en este oficio, los maestros, los teólogos, los escritores, los predicadores, cuando quieren darle el significado absoluto a una palabra, citan el hebreo? Como dice el Strong, como dice el hebreo, como dice el griego, que son las lenguas en que se escribió la Biblia. Entonces, cuando nosotros citamos la lengua hebrea, estamos citando la autoridad final, por lo menos cuando predicamos la palabra. Entonces, cuando dice que Dios devolverá al mundo pureza de labios, algunos creen que cada nación hablará su propia lengua. Nosotros hablaremos español y también será la lengua oficial el hebreo. 12. Se le cambiará el nombre al Mesías. O sea, se le llamará, te lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto lo dice el Señor, mi nombre nuevo. Él está hablando de que tendrá un nombre nuevo. Jeremías capítulo 33, verso 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y le llamará Jehová justicia nuestra. Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu es Jehová justicia nuestra. Isaías 65, 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Habrá nombres nuevos para todos. 13. Se celebrará la Pascua. Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegraréis de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. No la sombra, sino la sustancia. Los redimidos de Jehová por su preciosa sangre. No tengo mucha idea de cómo va a ser, pero van a haber celebraciones en torno a la persona del Cristo glorioso. Él será el centro de todo, la adoración. Sión, el verdadero Sión, no el Sión geográfico, sino el Sión espiritual del cual nos habla Hebreo. Nos hemos acercado al monte de Sión. Ahí será restaurado el tabernáculo caído de David, a la ciudad del gran rey, a la congregación de los justos hechos perfectos, al juez de toda la tierra,
a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, etcétera, etcétera. Todas estas realidades se van a manifestar de una manera mucho más intensa en el milenio para la gente que habita en la tierra. Se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, versos 16 al 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir que, como tú lees, habrá por todos lados abundancia. O sea, a la gente ni siquiera se le va a ocurrir no adorar a Dios. Ni siquiera lo pensarán, porque la adoración traerá la bendición sobre sus tierras. 15. Vivirán muchos años, la longevidad será restaurada. Habrá una sola estación en el año, habrá un clima parejo. Hoy día el recalentamiento global de la Tierra se ha convertido en el mayor enemigo del hombre, aunque nosotros lo produjimos, convengamos. El hombre ha destruido, la única casa que tenemos es el planeta, y estamos pagando las consecuencias. Pero Dios sanará la tierra. Dice Romanos 8 que la tierra será restaurada a la gloria de los hijos de Dios. Isaías 65, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Escuche, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Un niño de 100 años. Los niños que mueran van a morir de 100 años. Alguien me preguntó, seguramente me está escuchando, me preguntó si la gente se iba a morir en el milenio. Aquí tienes un pasaje. Porque el postrer enemigo, el último, al final del milenio, que será destruido, será la muerte. Si la gente va a morir en el milenio. 16. No habrá opresión ni engaño. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo, la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta no es una buena noticia, pero es parte del programa de Dios. Satanás será soltado al final del milenio. Recuerden que el ángel lo metió en el abismo con una gran cadena, Apocalipsis 20, y provocará la cuarta guerra mundial. Así terminará el milenio. Recuerden que toda la gente que nazca en el milenio, que serán millones y millones, la tierra estará poblada más que nunca.
con todas estas facilidades que va a tener la humanidad de vivir mucho tiempo, que los niños van a tener 100 años, que la ecología va a ser sanada, que va a haber comida, como dicen los argentinos, como manteca para tirar para el techo, y los animales no serán feroces, y todo lo que hemos dicho, y el Señor reinando con vara de hierro. Recuerden, esta gente que ha nacido en el milenio no conoce a Satanás. Sí, Señor, porque Satanás ha estado atado por 1000 años. No tiene ni idea la perversidad de Satanás. Esta gente será probada al final del milenio. Dice Apocalipsis 20, del 7 al 10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A hacer lo mismo que ha hecho siempre, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El tema es contra Dios. Es como una naturaleza anticristo, anti-Dios, anti-iglesia, anti-alabanza, anti-fe. Odia todo lo que es relativo a Dios. Y Pablo dice, todo lo que es objeto de culto va a ser suelto para... Es como soltar, ¿viste los toros bravos, que los sueltan en el ruedo, en esas jornadas taurinas de España? Y sale el toro a buscar a alguien a quien cornear. Es su naturaleza. Entonces, reunieron para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. A estos ya los habían echado 1000 años antes ahí, porque estos fueron lanzados al final de la tribulación. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué historia! Así va a terminar esta era, la era del milenio. Gog y Magog no son los mismos Gog y Magog de Ezequiel. En Ezequiel son muchos pueblos, en Apocalipsis son todas las naciones. En Ezequiel, Gog y Magog suben para tomar botín, en realidad Israel, destruir Jerusalén y el campamento de los santos. Son dos distintos Gog y Magog. Volvamos al capítulo 20 de Apocalipsis, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¡Wow! Recuerdo haber escuchado un mensaje sobre el trono blanco en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, cuando vino Jimmy Swaggart, predicó con el estadio repleto de gente aquel día el juicio del gran trono blanco. Y cuando hizo el llamado, multitudes corrían para recibir a Cristo. Fue una tarde inolvidable. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿No te sorprende a ti cuando te llaman por teléfono y te dicen, ¿usted es Lucas Márquez? Sí, le digo, mire, le estoy llamando, y te llaman de empresas. Eso se llama tráfico de datos,
¿Cómo te conocen? ¿Cómo saben tu nombre, tu número de carnet? Estás en el sistema. Ahora aquí, estos libros, están registradas las obras, los nombres, todo lo que está. Aquí en el juicio del gran trono blanco, todos están perdidos. Aquí no hay salvos. Nosotros ya hemos comparecido por lo menos 1007 años antes en el tribunal de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo no hay condenados. Pero aquí están todos condenados. El cielo y la tierra huyeron. Dice, y no se encontró lugar para el cielo y la tierra. Algunos creen que no solo la tierra va a ser destruida, en donde Dios va a hacer tierra nueva. El Dios que hizo la primera tierra puede hacer 10.000 mundos si se le da la gana. Él tiene el poder. Y algunos creen que aún la Vía Láctea va a ser destruida. Es posible. Cuando tú estudias así a manera de ciudadano a pie y te metes a YouTube y ves las conferencias que te dan con imágenes en 4K, de los hoyos negros o las supernovas, cómo se tragan constelaciones completas. No se sabe qué hay dentro de los hoyos negros. Es un motivo de estudio todavía, de investigación. Algunos creen que hay un universo paralelo, ¿no? Que todo entra allí, está saliendo un universo nuevo, pero no se sabe. Pero dice que el cielo y la tierra huyeron. Jesús dijo, el cielo pasará y la tierra pasará. Mi palabra no pasará. Juan dijo, pasó el cielo y la tierra, pero la palabra permaneció. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 13. Estos ignoran voluntariamente. Pedro está escribiendo de los tiempos del hombre, de los tiempos finales. La clase de hombres, se me enredó la lengua, la clase de hombres de los tiempos del fin. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, escuche, nosotros esperamos según sus promesas. Pedro tomó las promesas del Antiguo Testamento, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Catastrófico. Yo creo que esto supera la imaginación. Ni aun Hollywood podría recrear lo que Pedro está diciendo.
y lo dijo hace 2000 años, con gran estruendo, dice Pedro, los elementos. La palabra elemento ahí es átomo. Átomo. Los átomos, la potencia del átomo será destruida. El núcleo. Cielos es chamaén, fuego y agua. Nosotros esperamos, dice Pedro, tenemos la esperanza, los que esperamos. ¿Qué esperamos? Cielo nuevo, tierra nueva. Mateo 28, versos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos capítulo 12, verso 26 al 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, aleluya, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Isaías 24, 19, será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Isaías 34, verso 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, el ejército son los astros, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Isaías 51, 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y la tierra va a ser hecha nueva, completamente nueva, como en la creación. Jeremías 4, versos 23 al 25. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. ¿Te suena eso como a Génesis 1? Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este planeta no debería llamarse tierra, sino agua, el planeta agua, porque hay más agua que tierra, ¿no? Entonces nosotros, según las Escrituras, viviremos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y 65, 17.
porque es aquí, yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nadie se acordará de este planeta cuando podamos vivir en la tierra nueva. Isaías 66, 22 y final. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén. En 3 clases he procurado, con la gracia de Dios, describir la razón del milenio, cuándo comienza, el tiempo de duración, qué es lo que Dios se propone en el milenio y todas las glorias que van a suceder en el milenio y cómo termina el milenio con el Satanás suelto para preparar nuevamente a la humanidad contra Cristo, cabezón contra Cristo, aunque él sabe que va a perder, pero es un odio que lo supera, ¿no? Y cómo Dios destruirá a Satanás, lo echará al lago de fuego, en donde estará el anticristo y el falso profeta, que habían sido lanzados 1000 años antes allí, y cómo Dios va a destruir la tierra. Viene el juicio del gran trono blanco, el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, y el Hades y los sepulcros serán abiertos, y los muertos, no tenemos detalle cómo Dios es capaz de hacer todo eso, pero todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie delante del trono blanco. Yo no estaré allí, tú tampoco, porque tú ya estarás gozando en la eternidad. Nosotros hemos comparecido ante el tribunal de Cristo y ya fuimos recompensados, ya celebramos las bodas del Cordero con cuerpos glorificados. Hay gente que no cree esto, pero está en la Escritura. Dice el libro de Apocalipsis, cualquiera que le quitare a las palabras de este libro o le agregare, todas las plagas de este libro caerán sobre ellos. Así que nosotros caminamos en la escatología con mucho temor y temblor, porque si la trompeta no diere sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Están todos invitados para el lunes a las 10 de la mañana. Retomaremos nuevamente otro tema importantísimo con respecto a la escatología. Es probable que desarrollemos más, es probable que desarrollemos con lujos y detalles la restauración del tabernáculo caído de David, porque es muy, muy importante que lo entendamos. Les mando un beso a todos, tengan un buen día, bendiciones. Amén.